Saludos en esta oportunidad para el curso de ética al tutor, nuestros compañeros. Mi nombre es David Fernando Rosero Guerrero, pertenezco al SEAD Pasto de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. En esta oportunidad voy a socializar un pequeño diagnóstico acerca del problema ético que se seleccionó en el trabajo colaborativo de todas las problemáticas éticas y seleccionamos dentro del grupo la discriminación de género. Y a continuación voy a realizar la presentación de la misma. Discriminación de género. Primero que todo, vamos a estar haciendo un pequeño diagnóstico acerca de la discriminación de género, de dónde surge, por qué se genera, con el fin de no darle solución al problema, sino de identificarlo, de mirar sus antecedentes, de dónde surge, qué pasa en cada sociedad, qué legislaciones hay y mencionar un poco acerca del debate que se presentó dentro del grupo colaborativo de ética. Y bueno, pues primero comenzamos por la definición, donde decimos que básicamente es el trato injusto o desigual de una persona, una institución o de un grupo social hacia otra persona por causa de su género, por causa de su sexualidad, podríamos decir, o de su preferencia sexual, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sea en el trabajo, en el hogar, en el colegio, en la misma familia. Entonces, esa discriminación genera que las personas sean maltratadas, sean abusadas y no se le vulneren los derechos que tienen como persona, como ciudadano. ¿De dónde surge? Esta discriminación de género es un fenómeno cultural que siempre ha existido en la historia del hombre. Desde los inicios vemos que las civilizaciones fueron principalmente patriarcales, donde el hombre predominaba, seguramente por factores de sobrevivencia, donde se requería fortaleza, donde se requería la caza, donde se requería luchar, y la mujer comenzó a estar relegada a otras actividades. Pero también tiene mucho que ver la religión, la forma en que pensamos, la forma social en que hemos definido las cosas desde la antigüedad. Entonces, ahora, apenas con el cambio de milenio, después de mucha historia que tiene el hombre en este planeta, empiezan a surgir movimientos a favor de las mujeres, a favor de la equidad, a favor de la igualdad de género, a favor de la identidad de género y preferencia sexual. Entonces, podemos ver que antes la mujer no tenía participación de ningún motivo, no podía votar, no podía estudiar, no podía hacer muchas actividades que hoy en día, pues a los cambios que la sociedad ha permitido, ya lo vayan haciendo. Entonces, a continuación vamos a mencionar, la legislación es amplia, la legislación ha ido en crecimiento, pero hay mucho trabajo por hacer respecto a la legislación. Yo voy a nombrar aquí algunas legislaciones que me parecieron importantes respecto a los avances que ha tenido este tema respecto a la discriminación de género. Entonces, por ejemplo, en 1948 comenzamos diciendo que se declaran en los Estados Unidos los derechos humanos, es decir, reconocer que una persona tiene derecho, tiene que cuidarse esos derechos, a acceder a muchas situaciones, derecho a trabajo, derecho a la vida, derecho a una educación. Todo esto lo definen desde 1948, pero la discriminación de género está presente y latente en esas sociedades desde ese tiempo. O digamos, es como un referente al despertar
de que la discriminación de género no debe existir. En 1996 se crean estrategias para la atención de la comunidad LGTBI, que es algo muy importante. Esto también fue en los Estados Unidos. Mencionamos este país por la clara el modelo social que ellos tienen es totalmente democrático, y entonces se pueden presentar estas legislaciones, se puede hablar y se puede sustentar, y con argumentos se puede pues llegar a unas definiciones y a unos acuerdos. También en la ONU en el 2008 hace una declaración acerca de la orientación sexual, donde ya se definen no solo hombre y mujer, sino que de acuerdo a las preferencias sexuales hay otros tipos de géneros. Y la OEA también da la expresión de género, le da libertad en el 2013. Todo esto ha permitido que se empiecen a delimitar y a diagnosticar qué es la discriminación de género, porque creo que hasta el día de hoy no entendemos claramente qué es este concepto. Estamos apenas comenzando a identificarlo, mirar sus alcances, sus pros y sus contras. Y dentro de las leyes nacionales hay la ley 251 del 81, donde se expresa la equidad de género a favor de las mujeres, porque antes no podían acceder a estudio, no podían votar, no podían hacer muchas cosas. Hubo muchas protestas, muchas manifestaciones, pero desde que la ley existe se garantiza que la mujer tiene sus derechos igual que los hombres, igual que cualquier otro ciudadano, y debe ser tratada y respetada como tal. También está la ley 1010 del 2006, que me parece importante mencionarla porque es una ley que protege al acoso laboral, no solo para mujeres, sino hombres y mujeres, y que ha permitido que muchos ciudadanos puedan defender sus derechos acerca de empresas o compañías que explotaron mucho la parte laboral en las personas. También hay una sentencia de la 507 del 99 donde las personas homosexuales pueden participar de las Fuerzas Armadas, porque se había discriminado, habían dicho que las Fuerzas Armadas solamente eran para hombres, en algunos casos para mujeres, y que el argumento era que las personas homosexuales podían causar distracción dentro de las actividades de las fuerzas militares. Pero nuevamente los argumentos priman, los argumentos salen a flote, y se puede tomar determinaciones como este tipo de sentencias. También en Colombia es muy famoso el caso Belandia del 2008, donde una pareja homosexual pudo recibir el derecho a la pensión de sobrevivencia, donde uno de los cónyuges pues fallece y recibe la pensión que le correspondería a una esposa. En este caso, su pareja familiar era un hombre, y entonces la ley no permitía, pero después de este caso se tomó como una herramienta, un punto a seguir respecto a otras situaciones que se estaban viendo dentro del país. Esto es un avance, pero no se ha llegado a una ley. Por ejemplo, no hay una ley aprobada acerca del matrimonio homosexual o la adopción de parejas homosexuales. Hay casos muy puntuales donde se ha alcanzado como digamos, a lograr la adopción y unos matrimonios, pero fuera de la ley, no están acogidos. Esto porque hay muchas oposiciones. Colombia es un país todavía religioso, pues no está mal, pero lamentablemente la religión es muy tajante y tiene unos límites muy, muy claros. Entonces, esto no permite que leyes como el matrimonio homosexual o la adopción de parejas homosexuales se dé. Eso en cuanto a la legislación. En cuanto a los alcances, hemos visto que, por ejemplo,
yo he traído unos casos que son importantes, unos datos donde vemos que la discriminación de género va reduciéndose, pero que hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, quiero mencionar a Ana Galvis Holtz, que fue la primera profesional médica colombiana en julio de 1877. Esto es importante porque, bueno, no lo hizo en Colombia, lo hizo en otro país, en Suiza, pero es importante porque demostraba que las mujeres tenían las capacidades de realizar unos estudios pertinentes, igual que cualquier persona, cualquier hombre. También podemos decir que fue como un referente para que muchas mujeres en Colombia, de acuerdo a una revista muy importante acá, inspirara a muchas mujeres para que pudieran estudiar. Se ha permitido la adopción de parejas homosexuales en algunos casos, sin embargo no hay una ley aprobada. Esto es claro porque este tema no ha sido estudiado, no ha sido analizado minuciosamente. Se está dejando que transcurra el tiempo, pero no se ha definido los pros y los contras de la situación, no se ha delimitado bien la problemática. Entonces eso permite que se genere polarizaciones y de un lado y otro no se dé como una respuesta y un lineamiento, una carta de navegación a seguir, digamos, dentro de la discriminación de género, sobre todo para parejas homosexuales. También traigo a mencionar que a pesar de todo lo que se ha hecho, actualmente las mujeres están trabajando más en las empresas, en el entorno comercial, en el entorno de servicio, pero todavía hay diferencias considerables, casi el 20% en diferencia tanto en salarios como en participación laboral. Las mujeres siguen rezagadas y las mujeres tienen menos empleos en una relación de 2 a 3 veces menor a que un hombre. Entonces quiere decir que se ha abierto la puerta para que las mujeres trabajen, para que no solamente estén en el hogar, pero que no es claro, no es clara esta definición. Bueno, también se aprobó la ley del feminicidio en Colombia en el 2015, es la 1761. Esta ley promulga que asesinar a una mujer se defina como un feminicidio. Sin embargo, las estadísticas siguen diciendo que es un problema que tiene una difícil solución, un tratamiento que se le debe dar claridad. Bueno, dentro del trabajo colaborativo se hizo un debate y se definieron ciertos aspectos, todos fundamentados, todos con su fuente bibliográfica, y fue muy interesante porque primero se definió que esta problemática social la viven aún la mayoría de las sociedades del mundo. O sea que muy pocos países han podido solucionar o han podido darle como una limitación a la situación. ¿De dónde deriva? Lo diríamos que esto deriva por dogmas religiosos, culturales, sociales, sociedades patriarcales. Sí había unos casos donde la mujer gobernó y estuvo presente a lo largo de la historia, lo decía un compañero, pero que no tuvo mucho impacto. También se han creado muchas leyes, pero las denuncias por discriminación continúan, o sea que el problema es latente, el problema no está solucionado, sino que sigue presente, apenas lo estamos entendiendo y identificando. Entonces, ¿qué decíamos dentro del debate? Que no se trata de hacer leyes, que no o sea, que no solo sean leyes, sino que se trata de crear una conciencia, de entender que la mujer representa un rol demasiado importante en la sociedad y quizás eso no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, se sigue la lucha. En muchos países también se definió o se dio con una conclusión de que muchos países, respecto a su ideología, siguen con la discriminación
de género, identidad de género, principalmente por gobiernos religiosos. Estamos hablando de Irak, de Siria, del Medio Oriente, donde la mujer ni siquiera puede mostrar su rostro, no puede mostrar su cabello porque puede llegar hasta la muerte. Entonces, son consecuencias que la mujer está viviendo respecto a dogmas religiosos. Y son países que no dejan hablar, que no dejan expresar de qué se trata la situación. También es un tema, dijimos dentro del debate que es un tema poco explorado, aunque tiene sus pros, también tiene sus contras. Yo mencionaba que no todo es bueno dentro de la discriminación de género. Principalmente yo tocaba un tema un poquito delicado, que es la adopción de parejas homosexuales. Y bueno, o sea, se le da libertad, hay que respetar los derechos, estamos a favor de eso, yo creo que todos o la mayoría, de que una pareja homosexual tenga los mismos derechos, las mismas, sea tratado igual que todas las personas. Pero yo aportaba que un documento donde la adopción por parte de parejas homosexuales influye muchísimo en la decisión de la vida sexual de un niño. Hay un documento muy importante donde dice que el niño define su identidad sexual respecto al padre que está presente y el niño evita al padre que no está presente. Por ejemplo, en familias donde el padre no está, el niño trata de definir su identidad respecto a la madre. Entonces, la madre pues tiene el rol de enseñarle, de orientarle su sexualidad, pero en parejas homosexuales, donde los dos pueden ser hombres o las dos pueden ser mujeres, es difícil definir su sexualidad porque el niño no sabría a qué padre seguir, o sea, o seguiría o sería influenciado respecto a la preferencia sexual de sus padres. Entonces, claro, el tema es un poco complicado, difícil de manejar. Hay muchos psicólogos que están a favor, otros en contra. Pues de todas maneras, siempre los padres deben ser neutros en este tema y ayudarle al hijo no a definir, sino a que el niño se dé cuenta cuál es su orientación sexual y que los padres no sean, respecto a su hijo, no sean como una orientación o él tenga que tomar la decisión respecto a su sexualidad por lo que ven sus padres. Entonces el tema, sobre todo en Europa, ahorita estamos en pleno 2018 y se ha visto las consecuencias y se ha definido que sí, los padres están determinando la sexualidad de sus hijos en parejas homosexuales. Bueno, pues eso es un tema que seguirá debatiéndose y seguirá creciendo, y en la función de que se den nuevos casos, nuevas situaciones, pues se llegue a un diagnóstico verdadero y se pueda tomar decisiones claras y hacer leyes claras. Entonces decíamos también dentro del debate que la discriminación de género debe acabarse desde la familia. Por ejemplo, los padres que desean tener un hijo, el papá sobre todo quiere tener un hijo varón, y si no nace, entonces desde ahí, no nace varón, nace mujer, desde ahí ya se está dando la discriminación. Y eso no debe ser así. Estamos viviendo una época donde de tolerancia a muchas cosas y que tienen un sustento donde se puede fácilmente llegar a un consenso, y las familias deben actuar, amarse, porque uno, digamos, la familia es el pilar de la sociedad, y si un padre toma estas actitudes, pues desde ahí está cometiendo errores. Bueno, como conclusiones, dijimos que la identidad de género crece a pasos firmes, a través de leyes, a través de manifestaciones, se ha logrado muchas cosas notorias. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. Faltan muchas más legislaciones, hay que ahondar en el tema, hay que ser muy minucioso, hay que indagar más.
y también que la identidad de género debe estar, el enemigo directo, digamos, de la discriminación e igualdad de género es la religión, por sus temas, digamos, fundamentalistas basados en que Dios creó al hombre y a la mujer, no creó otro género. Desde el punto de vista de supervivencia, pues en la antigüedad también este tema era importante socialmente porque eran comunidades donde se vivía de la supervivencia y del nacimiento de hijos dependía su sociedad. Entonces, de pronto una pareja homosexual no era bien vista jamás, porque atentaba directamente contra el número de personas que iban a nacer. Sin embargo, es un tema que se puede hablar, se puede charlar y muchos expertos piensan que la persona puede desempeñar muchos roles, así no sean reproductivos, pueden desempeñar los mismos roles que otra persona. Bueno, también la identidad de género, como yo lo decía, tiene sus pros y sus contras. Es muy bueno respetar, y lo correcto es respetar los derechos de las personas, pero asimismo, dentro de la infancia, sobre todo en la adopción gay, se debe respetar los derechos de los infantes, de los adolescentes, de los niños que viven este problema, porque también son discriminados, pero la causa es que pueden causar confusión dentro de sus vidas, sobre todo en la parte sexual. Y también que las familias, las empresas, la educación, la sociedad misma, la política pues también está incluida, son quienes deben crear el espacio ideal para que la discriminación e identidad sexual o diferencia sexual no exista. Estamos hablando de que debe haber claridad, debe haber un consenso y debe darle soluciones claras y puntuales a cada situación que viven las personas. Bueno, eso fue lo que se debatió y les agradezco por su atención. Hasta la próxima. Gracias.